Bienvenidos. En la sesión de hoy nos adentraremos en el corazón mismo del pensamiento político, para analizar una de sus construcciones más formidables y al mismo tiempo más debatidas, el Estado. Hablamos de un concepto que da forma a nuestra vida en común, que articula el poder y define las fronteras de nuestra existencia social. Pero, ¿qué es exactamente? Les invito a una exploración filosófica para desentrañar los fundamentos de la organización política moderna. Comencemos, por lo tanto, con la pregunta más esencial. ¿Qué es el Estado? Aunque el término nos resulte sumamente familiar, definirlo con la precisión que exige la filosofía es en realidad un desafío mayúsculo. Y es que no es un concepto estático. Su significado ha sido moldeado y redefinido a lo largo de la historia, lo que nos obliga a trazar distinciones conceptuales muy finas para comprenderlo en toda su complejidad. Aquí reside, de hecho, una distinción crucial. En un sentido muy amplio, casi antropológico, podríamos llamar Estado a cualquier sociedad que esté políticamente organizada, desde las antiguas polis griegas hasta los imperios precolombinos. Sin embargo, la teoría política moderna se enfoca en un concepto mucho más específico, mucho más restrictivo, el Estado moderno. Esa entidad que emerge con un poder que se pretende permanente e indiscutible sobre un territorio claramente delimitado. Este Estado moderno no es una simple evolución natural, sino una creación histórica muy concreta. Su génesis la podemos situar en el umbral del Renacimiento, allá por el siglo XVI, una época de enorme convulsión política y religiosa en Europa. Y si tuviéramos que señalar a un precursor, a un pensador que tuvo la audacia de concebir el poder de una forma radicalmente nueva, ese sería sin duda Nicolás Maquiavelo. Es en su obra donde por primera vez se articula la idea de un poder soberano, autónomo de la moral religiosa y con fines propios, la llamada razón de Estado. Pues bien, para desentrañar este complejo concepto de una forma sistemática, nuestro análisis seguirá un itinerario lógico. Empezaremos por afinar su definición. A continuación, nos centraremos en su rasgo más distintivo, el monopolio de la violencia legítima. Después exploraremos los dominios de su autoridad, el poder, el territorio y la soberanía. Proseguiremos examinando su propósito último, su función, y concluiremos con una reflexión crítica, abordando los desafíos que este concepto afronta en nuestro mundo globalizado. Iniciamos, pues, el primer punto de nuestro recorrido. Si queremos comprender la política moderna, es imperativo asentar con firmeza esta definición, el Estado como esa forma de organización política que se caracteriza por un poder permanente y soberano, un poder que se ejerce sobre un territorio concreto y sobre la población que lo habita. Ahora vamos a descomponer esta definición en sus elementos constitutivos. La teoría política clásica ha identificado 5 rasgos esenciales que, operando en conjunto, dan forma al Estado moderno. Pensemos en ellos como los pilares que sostienen esta imponente estructura. Primero, el monopolio de la fuerza. Segundo, el ejercicio del poder territorial. Tercero, la soberanía como autoridad suprema. Cuarto, la misión de mantener el orden. Y finalmente, la vocación de promover el bien común. Analicémoslos uno por uno. Abordamos ahora el que es, para muchos teóricos, el núcleo definitorio del Estado, aquello que lo distingue de una forma radical de cualquier otra asociación humana. Me refiero, claro está, al monopolio de la violencia. Fue el gran sociólogo alemán Max Weber quien, con una lucidez extraordinaria, acuñó este concepto y lo situó en el centro de su teoría del Estado. He aquí la célebre definición weberiana. El Estado, nos dice, es aquella comunidad humana que en un territorio determinado reclama con éxito para sí el monopolio del uso legítimo de la fuerza física. Fíjense bien, porque la clave no está solo en la palabra monopolio, sino en el adjetivo que la acompaña, legítimo. No es que el Estado sea la única entidad que ejerza la violencia, sino que es la única que tiene el derecho, reconocido por la comunidad, para hacerlo. Toda otra violencia es, por definición, ilegítima. Para comprenderlo mejor, examinemos el reverso de la moneda. Cualquier acto de coacción física que sea perpetrado por individuos o grupos no autorizados por el Estado, ya sean organizaciones criminales, facciones terroristas o simplemente particulares, es considerado ipso facto ilegal e ilegítimo. En consecuencia, el Estado no solo tiene el derecho, sino el deber inexcusable de perseguir y sancionar dicho uso privado de la fuerza. Una vez que hemos definido este poder tan singular, debemos preguntarnos por sus dominios de aplicación. Es decir, ¿dónde y sobre quién se ejerce esta autoridad monopolística? Esto nos conduce directamente a nuestro tercer punto, donde analizaremos esa tríada conceptual que define el alcance de la autoridad estatal, el poder, el territorio y la soberanía. El poder del Estado es, por su propia naturaleza, un poder territorial. Esto significa que su autoridad y todo su corpus jurídico se extienden de manera uniforme sobre la totalidad del espacio geográfico delimitado por sus fronteras. Y esto es absoluto. Cualquier persona u organización, sea un ciudadano nacional, un turista o una empresa multinacional, queda sometida a la jurisdicción de sus leyes en el momento en que se encuentra dentro de esos límites.
Y anclado al concepto de territorio encontramos inseparablemente el de soberanía. Ser soberano significa que, dentro de sus fronteras, el Estado es la instancia última de decisión, la autoridad suprema. No hay un poder superior a él. Todas las demás asociaciones que coexisten en la sociedad, empresas, iglesias, sindicatos, universidades, por muy poderosas que parezcan, están en última instancia subordinadas a la autoridad estatal y obligadas a acatar sus leyes. Bien, hemos definido qué es el Estado y cómo ejerce su poder. Pero esto nos deja ante la pregunta teleológica fundamental. ¿Para qué? ¿Cuál es la finalidad de esta formidable concentración de poder? Esto nos introduce en el cuarto apartado de nuestro análisis, la función del Estado, sus propósitos y responsabilidades fundamentales para con la sociedad que gobierna. La filosofía política clásica atribuye al Estado dos funciones primordiales e irrenunciables. Por un lado, una función que podríamos llamar jovesiana, el mantenimiento del orden, la protección de sus miembros frente a la violencia interna y las amenazas externas. Por otro lado, una función de corte más rusiauniano, la promoción del bien común, es decir, la capacidad de coordinar los esfuerzos colectivos para acometer grandes proyectos que beneficien al conjunto de la ciudadanía. Profundicemos un momento en esta función de mantener el orden, pues tiene una doble vertiente. En su dimensión interna, el Estado debe garantizar la paz social, prevenir los conflictos y asegurar la estabilidad de la convivencia cívica. Y en su dimensión externa, su deber es salvaguardar la integridad territorial y proteger a los ciudadanos de agresiones foráneas, una tarea que desempeña a través de la diplomacia y, como último recurso, del poder militar. Llegamos así al tramo final de nuestra exposición, un punto en el que debemos adoptar una perspectiva necesariamente crítica. Y es que el concepto clásico de Estado, y en particular esa noción de soberanía absoluta que hemos descrito, se ve profundamente interpelado por las dinámicas del siglo XXI, principalmente por el arrollador fenómeno de la globalización. El poder y la influencia crecientes de organizaciones supraestatales, como pueden ser la Unión Europea o las Naciones Unidas, erosionan la idea clásica del Estado-nación como un actor completamente autónomo e independiente. Las decisiones tomadas en estos foros, en materia de comercio, medio ambiente o derechos humanos, condicionan y en muchos casos determinan las políticas internas de los Estados miembros. Esto nos obliga, por tanto, a repensar el concepto tradicional de soberanía, que ya no parece tan absoluto como antaño. Y esto nos aboca a una pregunta final, una cuestión abierta que de hecho define uno de los grandes debates políticos e intelectuales de nuestro tiempo. En un mundo radicalmente interconectado, donde los flujos de capital, de información y de personas trascienden cualquier frontera, ¿qué significa realmente ser soberano? ¿Es la soberanía un concepto indivisible, un juego de suma cero, o puede ser compartida y resignificada? La respuesta a esta pregunta, sin duda, definirá la forma del poder en el siglo que nos ha tocado vivir.